Buenos días. En este caso vamos a comenzar con la tos ferina o también llamada tos quintosa o coqueluche o tos convulsiva. Tenemos que saber que esta enfermedad es una enfermedad respiratoria bacteriana muy contagiosa ocasionada por la Bacteria pertussis. Esta Bacteria pertussis es un cocobacilo gram negativo y es exclusivo de los seres humanos, es decir, no se encuentra en otro ser vivo. Tenemos que saber que esta enfermedad es una enfermedad endémica, pero se controla con las vacunas. ¿Pero qué vacunas y en qué edades? Se controla con la vacuna pentavalente, que se administra a los 2, 4 y 6 meses de vida, y, y el refuerzo, que es la vacuna triple bacteriana, que se aplica a 18 meses de vida y a los 4 años de vida. Tenemos que saber que hay un descenso de la protección después de los 3 a 5 años de vacunación. Es por eso que se recomienda que los pacientes que se han vacunado a los 4 años de vida se vuelvan a vacunar a los 7 años de vida o a los 9 años de vida, incluso posteriores a la adultez. Tenemos que saber que hay casos, a pesar de que existen vacunas que controlan esta enfermedad, hay casos, entre 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes, y esto más que todo se debe a que hay familias las cuales aún tienen el mal concepto de que la vacuna causa más daño que beneficio. Entonces, lo cual debe ser erradicado, ¿no? Cambiar esa mentalidad. Ahora, tenemos que saber que con mayor frecuencia se presentan estos casos en menores de un año, teniendo picos entre 2 a 5 años. Ahora, la fisiopatología, ¿cómo se da? El pequeño que tiene a la bacteria pertussis, la cual causó la infección, en este caso comienza a toser. Cuando tose, expectora gotitas de aerosol. Estas gotitas de aerosol contienen a la bacteria. Ahora, cuando esta bacteria, gracias a estas gotitas que son expectoradas durante la tos, llegan hasta el otro pequeño. Entonces, el otro pequeño, al inspirar, capta estas bacterias y estas bacterias llegan al tracto respiratorio. Y cuando llegan al tracto respiratorio, ¿qué es lo que sucede? Estas bacterias buscan a las células ciliadas del epitelio respiratorio. ¿Por qué? Cuando encuentran a las células ciliadas del epitelio respiratorio, cuando lo encuentran, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando esta bacteria encuentra a las células ciliadas del epitelio respiratorio? Entonces comienza a expresar sus adhesinas. Ahora, ¿cuáles son las adhesinas de esta bacteria pertussis? Es la hemaglutinina filamentosa y la pertatina, la cual permite que se adhiera a esta célula ciliada. Una vez que esta bacteria se adhiere a la célula ciliada, ¿qué sucede? Esta bacteria comienza a producir sus toxinas, a liberar sus toxinas. ¿Cuáles son? La hemocicilina y la citotoxina traqueal y también la toxina pertussis, las cuales al ingresar a la célula ciliada dañan la célula ciliada y causan la muerte de estas células. Ahora, este proceso conlleva a un proceso inflamatorio que luego conlleva a una detección del barrido ciliar. De esa manera, aumenta la producción de moco y el estancamiento de este moco, lo cual conlleva a un aumento de la tos, de la producción de tos y la sensación de ahogamiento. Entonces, es por ello, tenemos que saber que todo esto dura un proceso de incubación entre 7 a 10 días. Y posterior a ello vemos la clínica. La clínica vemos los síntomas. ¿Qué síntomas? Los síntomas que vamos a ver son síntomas clásicos que se dividen en 3 fases. La fase catarral, que dura 2 semanas, donde vemos una tos leve y rinitis. Una fase paroxística que dura de 2 a 8 semanas. Aquí en esta fase paroxística vemos una tos paroxística, es decir, una tos continua. Ahora, en esta tos continua puede o no puede haber cianosis y apnea. Esta tos paroxística se menciona que puede haber 5 episodios durante la expiración, es decir, tose 5 veces y luego tiene un estridor inspiratorio, o también llamado gallito inspiratorio, que lo vemos en menores de un año. Esta tos puede ser emetizante, lo cual da una sensibilidad de 60 a 66%, pero esto más que todo lo vemos en menores de un año. Es decir, si un paciente tuvo una tos que duró 2 semanas, posterior a ello
comienza a tener una tos más grave, más continua, que se acompaña de cianosis, podemos sospechar la tosferina. Ahora, ¿cómo se escucharía la tos en la fase paroxística? Se escucharía de la siguiente forma. De esa manera, escuchamos que el paciente tose y tiene un estrido inspiratorio. Ahora, como exámenes auxiliares, se puede pedir un hemograma, una revisión de tórax, pero no se encontraría algún dato para diagnóstico definitivo. Como datos, tenemos que saber que en el hemograma se encontraría unos linfocitos aumentados, que podría o no podría estar. En la revisión de tórax se encuentra el corazón peludo, o también llamado corazón giro. En este caso se da más que todo porque el corazón pierde su silueta. Como vemos, el corazón llega a perder su silueta y eso viene a ser porque en el hilio pulmonar hay hematización, hay edema, lo cual hace que pierda su silueta y aparece un corazón peludo. Pero tenemos que saber que este corazón peludo no es un signo patognomónico para esta enfermedad, ya que puede aparecer en ciertas enfermedades como el COVID o alguna otra enfermedad que cause un edema a nivel del intersticio pulmonar. En el diagnóstico tenemos que saber qué es la clínica, es decir, tenemos un paciente menor de 5 años, el cual al inicio, a las 2 semanas, tuvo tos leve, después de 2 semanas tuvo una tos más grave que fue acompañada de cianosis o esta tos tenía su exterior inspiratorio o esta tos causaba vómitos, ¿no? Una tos emitizante. Entonces eso podría inclinarnos a saber que es una tosferina. En cuanto al diagnóstico definitivo, tenemos que saber de primera elección haríamos una reacción de cadena polimerasa, el PCR. ¿Por qué? Porque este tiene mayor sensibilidad que el cultivo. Ahora, lo que se pide es que esta reacción de cadena polimerasa se pida antes de las 4 semanas de iniciar los síntomas. Ahora, no importa si está con antibióticos, es decir, el paciente inició con su tos, llegó a una consulta médica, le aplicaron antibióticos, pasaron 4 semanas de los síntomas, entonces estamos a tiempo de pedir la reacción de cadena polimerasa y no importaría si es que está consumiendo antibióticos. Ahora, el cultivo de secreciones de nasofaringe, este cultivo se hace en el agar de Bordet-Genholt. Este agar es enriquecido con ácidos grasos y saturados y sangre. Ahora, se prefiere que el material utilizado sea de aspirado nasofaringeo antes que hisopado y se prefiere que sea en la fase catarral, ya que si se saca el material para el cultivo, si se saca en una fase paroxística o convalescencia, disminuye la sensibilidad. También se prefiere que el paciente no haya consumido antibióticos, ya que también disminuye la sensibilidad del cultivo. Luego, tenemos que saber que si tenemos un paciente con los síntomas, pero somos incapaces de demostrar de manera microbiológica, es decir, no tenemos la reacción de cadena polimerasa ya que es costosa y no todos los centros lo tienen, entonces a esto se llama coqueluche o síndrome coqueluchoide. La hospitalización del pequeño solamente se daría si es que fuera un menor de 6 meses y tuviera dificultad respiratoria o tuviera neumonía, que es una complicación de esta tosferina. Las medidas generales que se harían al pequeño sería un aislamiento y un tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico que es de elección es la acitromicina. En menores de 6 meses se da la dosis de 10 miligramos por kilogramo al día por 5 días. En mayores de 6 meses tenemos que saber que al primer día se le da 10 miligramos por kilogramo al día y los otros 7 días se le da 5 miligramos por kilogramo al día. De manera alternativa, si es que el paciente fuera alérgico a los macrólidos, ya que la citromicina es un macrólido, entonces se haría el sulfametazol trimetoprima, lo cual se indica que se da en pacientes mayores de 2 meses, ya que está contraindicado en pacientes menores de 2 meses. Ahora, la dosificación es 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 14 días. Y eso sería todo en cuanto a tos ferina.